Una ex autoridad. Está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, ex canciller de Perú. Es profesor en Derecho Internacional. Saludamos atentamente. Bienvenido a RTP Mundo. Es una alegría para nosotros contar con su prestigio acá en el programa. Jorge Luis, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bien, acá nosotros contentos de que haya aceptado la invitación. Haremos un poco del análisis de lo que va a suceder en Irán principalmente. ¿Cómo va a desencadenar esta sucesión del Ayatolá Ali Jamenei? Se habla ahora de que podría ser su hijo el que va a sucederlo y se viene se tiene ya una presidencia interina, pero se van a llevar unas elecciones que, claro, obviamente son muy controladas por el régimen. Esa es una muy buena pregunta la que formulas, Jorge Luis. Lo primero que debemos decir es que se está cumpliendo el mandato de la Constitución de Irán, es decir, muerto, fallecido por circunstancia, por accidente o muerte natural, la que fuera, del jefe de Estado de turno, del presidente, entonces el vicepresidente asume interinamente. Eso acaba de suceder. Pero también dice la Constitución de Irán que deberá haber, Jorge Luis, un proceso de elecciones dentro de los 50 días siguientes. Ya está previsto, será para el mes de julio. En ese marco, en Irán pueden pasar dos cosas. Hay dos escenarios que poco se está diciendo. El primero de ellos es que quien sea candidato sea del ala dura, de los que mantienen pétrea la visión de la política nacional iraní de la Sharia, que es, como sabes, la acción radical del uso de las prácticas del Islam, que no necesariamente están en el libro del Corán, que es el libro sagrado de los árabes, de los musulmanes. El otro escenario es que se inserte siempre en el ámbito teocrático, que muy bien has referido en tu introducción exacta, una visión moderada del Islam. Yo sigo creyendo que todavía el ala dura, radical, esta visión pétrea, desde los tiempos del Ayatollah Khomeini en 1979, que acabó con el último Shah de Irán, luego que huyera despavorido, sigue siendo la que domina en el eje del control del poder en Irán. El actual Ayatollah, Ali Jamenei, con 85 años, como sabemos todos, es el líder supremo, es la máxima autoridad de Irán, en Irán, que es un estado teocrático, Dios, Kratos, gobierno de Dios, gobierno de los clérigos. Este ayatollah, ¿no es verdad?, con su mayoría de edad, se cuenta, corre los pasillos de que hace buen tiempo el verdadero poder real lo tiene la propia Guardia Revolucionaria. Y esa Guardia Revolucionaria, que te acordarás conmigo, tenía esa enorme figura en el general Soleimani, que fue eliminado por un dron cuando llegó a Bagdad, procedente de Teherán hace algunos pocos años. Entonces, esos escenarios se están presentando. Lo cierto es que un Irán que nombrará a un nuevo jefe de Estado y que por supuesto, tendrá que ir acorde con la plataforma que ha venido garantizando la presencia de la política islámica dura, pétrea, no solamente en el marco chií. Recordemos que el Islam tiene dos grandes ramas: los chiitas, que son la porción menor, 15%. En Irán prácticamente todos son chiitas. No son árabes, son persas. Y los sunitas, que más bien están en el mundo árabe, que son la inmensa mayoría, y donde está, por supuesto, Arabia Saudita, el mayor enemigo islámico de
de Teherán. Ese es el escenario que tenemos en lo inmediato, y las especulaciones, primero al interior de Irán, empiezan a tejerse, empiezan a adoquinarse las candidaturas para que veamos qué podría pasar luego de esta abrupta desaparición por accidente de aviación, de helicóptero. Miguel, pero que haya otra más juvenil que está comenzando a ingresar, una nueva generación acunada con redes sociales, acunada con otro tipo de tecnologías, que ya, claro, estén empezando a quitar de a poco ese conservadurismo presente desde el 79? Mira, hace buen rato, hace buen tiempo eso está pasando en Irán. Hay que decirlo. Hace buen rato, buen tiempo, te acordarás conmigo, la primavera árabe empezó a movilizar eso a los países árabes, ¿no es cierto? Pero también fue una primera gran alerta hace unos 10 años para el mundo islámico en el Medio Oriente. Por eso decía del mundo persa, que no son árabes, pero que buscaban esta suerte de renovación. Las redes sociales han sido capitales para ver incluso cómo las protestas frente a acciones unilaterales, radicales, con castigos que pertenecen a tiempos realmente del pasado y se miran de manera retrógrada, que hoy no son nada funcionales, latigazos, ahorcamientos, etc. Yo creo que todavía, más allá de que existe una importante porción, mira, en Irán son casi 90 millones de habitantes y más de la mitad son jóvenes, es decir, de 45 hacia abajo. No es un país longevo, Irán, y entonces se está tejiendo una nueva casta social, una suerte de ecumenismo a partir de la vorágine que produce la presencia de la juventud, pero con la objetividad. Tengo que decirte que así como está apareciendo eso y se expresa en redes, también debo decir que el control milimétrico del el sistema por parte de la práctica de la Sharia y la Guardia Revolucionaria neutralizan de manera eficaz, efectiva, a quienes intentan, ¿no es cierto?, convertirse en los que subvierten el sistema hoy imperante y dominante. Les costó y mucho acabar con el último Shah de Irán en 1979. El Ayatollah Khomeini venía de 15 años de exilio en Francia para instalar e instaurar un régimen teocrático que hoy domina Irán. Lo que hemos visto en las últimas horas, por ejemplo, no solo el luto, sino el entierro que estamos viendo en estos momentos que ustedes están pasando en este formidable informe, confirma que el aparato funcional teocrático del régimen visibiliza hacia el mundo entero una suerte compacta de un cierrafilas al interior de Irán. Eso tenemos que decirlo con objetividad. Pero esa nube, multitudinaria expresión de dolor por el luto que ha producido el fallecimiento del presidente de Irán y también con él la del canciller de Irán, en verdad que no opaca, no esconde, no oculta esta aparición en sectores importantes que aparecen por redes, como habías referido, para buscar un cambio cualitativo, sustantivo y de fondo en la dinámica política iraní. Va a ser todavía muy complicado, muy complejo que veamos un punto de quiebre sostenido que pueda mirar a un Irán realmente distinto. Por lo menos en el plazo inmediato eso todavía va a costar un poco. Quiero antes, y cortito porque tengo que pasar al siguiente tema de Israel contigo también, ¿qué repercusiones ves a nivel internacional con
con Rusia, con China, con los lazos de Irán acá en Latinoamérica también, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba? Yo creo que se ha formado un triángulo estratégico importante. Por alguna razón el presidente fallecido se tomó una foto con el presidente de Rusia y el presidente de China, los dos él al medio, buscando una suerte de triunvirato que era más bien una lectura hacia Occidente. Es verdad que esto es un tejido muy importante. Irán, así como los chinos por la ruta de la seda, la franja de la ruta, se van hacia Occidente, los iraníes también. Y por eso llegaron a América Latina, tocaron la puerta y entraron, como sabes, en Sudamérica por Venezuela. Y en Sudamérica han venido caminando sistemática, sostenida y hasta silenciosamente hasta llegar a Bolivia. País hermano, lindo. Tengo tantos amigos en Bolivia, pero hay que decir, el último acuerdo firmado entre Irán y Bolivia ha llamado la atención en la región por los niveles de su implicancia en términos de seguridad y defensa. No conocemos detrás de bambalinas cuál es el sustrato de ese acuerdo, y entonces tenemos que pensar en la seguridad, en la defensa, que es por supuesto importante para los bolivianos como para todos los demás países. Habrá que preguntarle al presidente de Bolivia, Arce, a quien conozco, cuál es el objetivo, qué busca Bolivia de hoy con el acuerdo que ha firmado con Irán y qué cosa quiere Irán con Bolivia. ¿Solamente litio? ¿O están buscando un espacio geopolítico distinto en la región de Sudamérica? Es una pregunta que la digo abiertamente al gobierno de turno en Bolivia, porque hay que pensar en la seguridad boliviana y por supuesto subregional y sudamericana. Y la Corte Penal Internacional también, por lo menos el fiscal Karim Khan, le ha pedido, ha solicitado realizar una orden de arresto en contra de Benjamin Netanyahu, en contra de Yoav Gallant, el ministro de Defensa, y en contra también de autoridades importantes de Hamas, entre ellas Yahya Sinwar, que es obviamente la cabeza maestra de Hamas, que está involucrada en el ataque del pasado 7 de octubre. Teniendo en cuenta que nunca se había juzgado, que nunca se había tomado una acción tan rebelde, digámoslo así, por parte de la Corte en contra de una autoridad tan aliada a Estados Unidos, ha llamado muchísimo la atención. ¿Cuáles son qué es lo que puedes ver, percibir de lo que está pasando con Israel, que se está volviendo prácticamente un estado paria? Mira, yo tengo allí que decir lo siguiente para que la gente que nos ve y nos escucha esté muy bien centrada y no se confunda. Aquí estamos viendo que aparecen en el espectro dos cortes. La Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU, porque es un órgano de la ONU, y la Corte Penal Internacional, que no depende de nadie, solamente de los 124 estados firmantes, sí, que es una corte que juzga personas. La Corte Internacional de Justicia, que ve controversias entre estados. Son dos distintas. La primera, la Corte Internacional de Justicia, fue Sudáfrica, como Estado miembro de la ONU, quien imputó a Israel por el delito de genocidio, como te acordarás, y la Corte en sus primeras manifestaciones preliminares dijo que no había genocidio. No estoy diciendo que diga que Israel es inocente de lo que pasa en Gaza, pero dijo que no había genocidio. Es decir, que el acto para exterminar parcial o totalmente a un grupo humano, a una raza, por lo menos para la Corte todavía no hay, o no había. Todavía falta el trecho final para una decisión definitiva por parte de la Corte, y con 34.000 muertos, evidentemente la Corte va a tener que sopesar. Pero yo sigo creyendo como hombre del derecho que quiere que Palestina sea un Estado y que Israel viva en paz, pegado al derecho internacional en la interpretación de la tipicidad del delito de acuerdo con las prerrogativas de la Corte Internacional de Justicia,
no se configura genocidio. De pronto hay crimen de guerra, sí. Crimen de agresión también. Crimen de lesa humanidad también. Pero no existe una imputación para el Estado de genocidio. En el otro ámbito de la Corte Penal Internacional, ahí sí la persona imputada es Benjamín Netanyahu, como bien has dicho, su ministro de Defensa y los miembros líderes de Hamas. Hay un problema aquí grande que hay que relevarlo y decirlo. Israel no es parte, pues, de la Corte Penal Internacional. Y todos sabemos que solamente la Corte tiene aprehensión material in pectore, única y exclusivamente con aquellos hombres y mujeres que son nacionales de un Estado parte de la Corte Penal Internacional, creada en 1998 y que tienen el Estatuto de Roma las reglas fundamentales y que definen los delitos que ya he referido, es decir, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y estas atrocidades como el crimen de agresión. Bueno, no es Israel parte, por lo tanto Benjamín Netanyahu no puede ser detenido, como llama la Corte, arrestado, nosotros en el derecho peruano detenidos, en algunos otros derechos lo pueden llamar de otra manera. Entonces, no hay por qué temer, ningún Estado puede, porque Netanyahu llegue como pretende ir a Alemania o Hungría, detenerlo, porque no tiene jurisdicción para hacerlo. Eso se llama abuso del derecho y no puede hacerse. Y repito, no estoy diciendo que Netanyahu, Jorge Luis, sea inocente. Sí, no, sí, lo entiendo. Es una cosa distinta. Esto es lo que yo había entendido. Dime si estoy en lo correcto. El caso, digamos, de Vladimir Putin por haber secuestrado niños ucranianos y haberlos llevado a Rusia, se pidió una orden de arresto que fue confirmada, y es decir, que Vladimir Putin no puede viajar a ninguno de esos 124 países porque se arriesga a ser detenido, los países que sí son parte del Pacto de Roma. Ahora, en el caso de la orden que pide Karim Khan, que es el fiscal de la Corte Penal Internacional, todavía tiene que ir a evaluación, pero de ser confirmada, tendría que igual evitar, al igual que Vladimir Putin, ingresar a cualquiera de estos 124 territorios, ¿cierto? El tema fundamental, lo que dices está muy bien, ¿ya? El enfoque está bien, pero acá hay algo importante. Lo que relieva en la imputación objetiva material para que la Corte dicte aprehensión o detención es que quien ha sido imputado sea nacional de un Estado parte. Ese es el tema central que no se está diciendo. Pero Rusia tampoco lo era. ¿Perdón? Rusia tampoco era parte del Pacto de Roma. Pero no lo es. Rusia no es parte de ni Estados Unidos. Correcto. Recuerda, Jorge Luis, los países poderosos del planeta nunca van a firmar, nunca se van a amarrar a ningún estatuto ni nada porque tienen poder. No estoy diciendo que eso esté bien, estoy explicando que el que tiene poder pasa por encima del derecho internacional muchas veces. Y tampoco los estoy exonerando de responsabilidad, pero como profesor de Derecho Internacional, como lo digo en mis clases, aquí en Lima, no hay aprehensión posible porque Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional. Si no, imagínate tú, cualquier momento, cualquier persona puede ser detenida y entonces la Corte Penal Internacional no será una corte para 123 países que se deben para sus ciudadanos, sino para los 193 del planeta, y eso no es cierto, eso no existe, eso no es verdad. Y reitero con énfasis que no estoy diciendo ni que Putin sea inocente, ni que Netanyahu también lo sea. Son dos cosas distintas y que un hombre del derecho debe distinguirlas a la hora de mirar y observar con objetividad el elemento de la tipicidad que existe establecido y la ratio de la jurisdicción y la competencia de un tribunal supranacional, como es este caso, el Tribunal Penal Internacional, que es la visión moderna de los que fue en el pasado el Tribunal de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial. Miguel Ángel, quiero concluir con esto. Ustedes, al ser un profesor de Derecho Internacional y haber visto por lo menos las evidencias públicas que se han mostrado por parte de Sudáfrica y por parte de los medios de comunicación, ¿usted podría decir que hay indicios de que se está cometiendo un genocidio en Gaza?
Mira, yo he escrito artículos en los que vengo sosteniendo que no hay genocidio, pero no quiero que se malinterprete. Eso no significa que Israel no haya cometido delito. Yo más bien veo crimen de guerra antes que genocidio. Te voy a explicar solamente con un ejemplo rápido para que la gente que nos ve nos escuche. En el genocidio tú eliminas, tienes el animus, o sea, tienes la opinio juris, en el caso de la costumbre, o el ánimo psicológico de querer exterminar a la raza. Mira, los ejércitos de Israel cuando atacan a un hospital no buscan matar a los enfermos, no buscan matar a los médicos, buscan matar a los 4 o 5 del Hamas. Cometen la tremenda irresponsabilidad de matar a todos. Por eso te digo que no es genocidio, porque no tienen el deseo de acabar con la raza, sino con el Hamas. Y por eso es que hay otro tipo de crimen. Por eso no los exoneros de responsabilidad, pero no es genocidio. Y esto no se entiende, no se explica como debe ser. Por eso es que la Corte dijo, no hay genocidio y se le pide a Israel que evite el genocidio. O sea, que evite que se produzca porque todavía no hay. Y además, si Israel quisiera en verdad exterminar, hace rato hubiera eliminado a los árabes que viven dentro de Israel, que son ciudadanos de Israel, los hubiera eliminado porque es la misma raza. Tenemos que ser claros. Pero, repito, seguramente y sí encuentro imputación objetiva para crímenes de guerra y para crímenes o delitos de lesa humanidad, pero claro que sí, pero no genocidio.